¿Cómo están hoy? Bendecidos, alegres, iluminados, llenos de la gracia del Señor. Venimos hoy a bendecirle, a alabarle, a glorificarle, porque solo en Él y con Él podemos todo hacerlo. Con Él todo es posible. Y aquí lo vemos, pero por montones siempre, como nos decía recientemente en una prédica, el Señor está en todas partes, pero solo se manifiesta donde se le alaba, se le bendice, se le llama, se le clama, se le cree, se tiene fe en Él y se confía en Él. Así que aquí está el Señor acompañándonos hoy. Hoy el tema que Él quiso traernos se llama La luz que ilumina al mundo. El texto es Juan 9:5, que dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cerremos por un momento los ojos y le vamos a pedir hoy al Espíritu Santo que nos dé esa luz que aclare, que esclarezca nuestro entendimiento para que esa palabra que vamos a recibir, esa preciosa luz, penetre en nosotros, nos llene, se propague dentro nuestro, para que en este momento, para que esa luz pueda entrar, queden vacíos nuestros pensamientos y nuestros corazones de toda preocupación, de toda ansiedad, de toda angustia, de orgullo, de vanidades, de prejuicios, de todo aquello de lo que vive llena la cabeza y a veces el corazón cuando estamos afuera. Hoy todo eso se queda afuera, o mejor aún, todo ello se lo ponemos a los pies de Cristo Jesús, porque en tanto nosotros estamos aquí, Él está haciendo la obra perfecta en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras casas, en todo lo que nos rodea. Amén. Empecemos con una definición. Ustedes saben que ya eso ya es algo que siempre me gusta hacer. Empezar a entender las cosas por una definición. Empecemos a preguntarnos qué es la luz. La luz es una claridad, ¿cierto? La luz también la entienden en el mundo, se entiende en el mundo como esclarecimiento de la inteligencia. También es una energía que hace visibles las cosas. Si en este momento apagáramos la luz, pues nos sería como, primero como que nos costaría trabajo, porque está entrando luz por la puerta, nos costaría trabajo a ver, ni siquiera al que está al lado. Y también en lo físico es una radiación electromagnética que se propaga o extiende en el vacío en forma de ondas, pero en una línea recta a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Por eso hemos oído hablar de la velocidad de la luz cuando queremos decir que es lo máximo en velocidad, ¿cierto? Por eso el rayo lo vemos primero y el trueno lo oímos después. Y esta luz se puede propagar a través de cualquier medio transparente, pero si es un material, por ejemplo el agua, disminuye ya su velocidad. ¿Por qué? Porque el agua es un poquito más densa. Entonces ahí la velocidad es a 225,000 kilómetros por segundo nada más, y a través de un vidrio es a 195,000 kilómetros por segundo. Bueno, esos eran datos curiosos, pero son datos curiosos que nos sirven. ¿Que nos sirven por qué? Porque la luz también la relacionamos con nacer o morir. Nosotros cuando hay un nacimiento,
decimos fulanita de tal dio a luz un hermoso bebé o una hermosa bebé. Cuando alguien muere, él cerró sus ojos, pero fue a la luz, va a la luz, que es donde nosotros vamos a ir, ¿cierto? Y no hay nada en el mundo mejor que la luz para hablar de pureza, de belleza, de alegría, ¿cierto? De algo benéfico, de algo que necesitamos. Por eso, en Primera de Juan 1:5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y es el Padre de las luces. En Santiago 1:17 nos lo dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ustedes sabían que la luz, además, es lo único que no se corrompe. La luz traspasa lo que sea y sigue siendo clara, sigue siendo diáfana, sigue atravesando, pasando por lo transparente, ¿cierto? Y recién nosotros, que acabamos de ver en el mundo, en este fin de semana que acaba de pasar, romerías de gente caminando, felices. Vamos a ver las luces del edificio de Colpatria, vamos a oír los fuegos artificiales, vamos a ver esas luces, qué lindas, pero miren, eso hace una luz de no sé qué y hace la forma del no sé cuántas y hace lo no sé qué, voltea uno a mirar. Llevan un perrito con un gorrito lleno de bombillos con lucecitas, los niños con cositas con lucecitas, los cochecitos con lucecitas y todo. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos? ¿En dónde estamos buscando las lucecitas para que nos den alegría, para que den color a la vida? Porque es que hay que celebrar, ¿cierto? Sí, claro que hay que celebrar. Pero ¿a dónde estamos buscando las luces? Esas luces que nos deben dar alegría. ¿A dónde las debemos buscar? Allá, en la calle, todas tan bonitas. No, es que hay que hacer el arbolito, porque es que esto si no se ve tan triste la casa. Es que toca poner la lucecita, porque es que mire, es que hay que respetar las tradiciones. Puede que no crean ni en nada, pero hay que poner la lucecita porque hay que respetar las tradiciones de nuestros mayores. Discúlpenme porque ya se me secaron. ¿Y será que esas luces nos dan esa verdadera alegría? ¿Será que esas luces tienen algún poder en nuestra vida? ¿Será que sí? No, cierto que no, porque además por la noche, ¿qué tenemos que hacer? Apagarlas, porque si no se incrementa el recibo de la luz. ¿Y qué toca hacer? Pagar, ¿cierto? Y ahí sí no importa que en diciembre se suba la luz, tenemos dificultades económicas, lo que sea, y ahí sí no importa que se suba la luz porque es que tiene que verse bonito. Entonces, ¿cuál es la luz que nosotros vamos a buscar? ¿Cuál es la luz que nosotros privilegiados ya tenemos? ¿Cuál es la luz que vinimos a buscar aquí? Porque cuando vinimos aquí, ¿saben qué hacemos? Aquí vinimos a aprovisionarnos de aceite para tener en abundancia aceite que no nos haga falta nunca en nuestras lámparas hasta la venida del Señor. ¿Y cuándo va a venir el Señor? Gloria y honra a esa luz
preciosa y divina que es nuestro Padre. Gloria a ese Hijo y gloria al Espíritu Santo. ¿Y cuándo va a venir el Señor? El Señor está cerquita, ¿cierto? Está a las puertas. Entonces ya nosotros no podemos, ya sabemos que tenemos esa luz además en nosotros, porque nosotros está, Cristo Jesús está en nosotros. Esa luz, la luz en sí tiene unas características específicas, pero si nosotros decimos que Dios es luz, que la luz que Dios nos envió aquí a nosotros es Cristo Jesús, tiene unas características, unas condiciones muy especiales. Primero que todo vamos a ver que esa luz es eterna. ¿Y cómo es eterna? Porque está desde el principio, porque ilumina todo el mundo, porque la tendremos en el futuro. Porque es una luz que vino, que fue profetizada, que estuvo aquí brillando, vino a brillar y a brillar para siempre. Porque vino a acabar, a destruir la oscuridad y las tinieblas. Y además es una luz glorificada. ¿Glorificada cómo? En la misma gloria y a través de nosotros. Entonces, ¿cómo es eterna? ¿Cómo es eterna esa luz? Porque Dios es eterno, ¿cierto? ¿Y en qué consiste la eternidad? Nosotros a veces repetimos, pero sí, dice que no tiene principio y fin. Quiere decir que no la podemos medir con el tiempo como nos medimos nosotros. Nosotros físicamente nacemos y el día que nacemos tenemos un principio, ¿cierto? Y el día que morimos, aquí para el mundo, tenemos un fin. Pero esa luz maravillosa es eterna. Desde el principio. ¿Quién estaba en el principio? Estaba el Señor Jesús. En el principio estaba con Dios, Él era Dios y Él era el Verbo. Él era la luz. Veamos qué nos dice Juan 1, del 1 al 2. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Quién era ese Verbo? El Señor Jesús. El Hijo, ahí en ese momento es el Hijo, porque recuerden que el Verbo es el que se encarna. Entonces allá está la Santísima Trinidad desde el principio. ¿Y cómo estaba la tierra? ¿Cuáles eran las características de la tierra? Bueno, ayudémonos con Génesis 1:2. Y la tierra estaba como desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía por sobre la faz de las aguas. ¿Y cómo estará la tierra hoy? ¿Cómo está el mundo hoy? Desordenado, la mayoría en tinieblas y espiritualmente vacíos. Entonces, ¿quién estaba allí para dar la luz que se requería? En Génesis 1, del 3 a 5 nos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, ¿qué necesitamos? Recuerdan que una de las partes de la definición decía que la luz es esa energía que nos permite ver las cosas. Cuando hay oscuridad, ¿qué es lo primero que se requiere? ¿Qué es? Luz, ¿cierto? ¿Y para qué se requiere la luz? Para que podamos ver. Exacto. Y nos hace visibles las cosas. Entonces, así como solo Dios, que era Él mismo luz, Él sí podía ver ya
que había tinieblas y cómo estaba en desorden y que todo eso, porque Él mismo era luz. Entonces Él sí lo podía ver. Pero dijo, el principio de esto es, hágase la luz. Y la luz se hizo. ¿Y qué pasó con las tinieblas? Desaparecieron, ¿cierto? Y ahí fue el principio. Entonces, por eso es la luz es eterna. Porque cuando ya para nosotros ya Dios era luz, ya estaba, Él la dio. ¿Y qué hace la luz? Es visible, nos hace visibles las cosas. La otra cosa muy importante de la luz en su eternidad es que ilumina a todos los hombres. Exactamente como lo que el primer ejemplo que se nos puede venir de un elemento que irradie luz, ¿qué es? El sol, exactamente. ¿Y el sol para quién sale? Para todos. Así es Dios. Así como dijimos, Dios está en todas partes, pero se manifiesta solo donde le llaman, donde le buscan, ¿cierto? Porque el sol sale para todos, pero a veces ¿qué hacemos? Nos metemos por allá en un cucurucho, en alguna parte, y buscamos es la oscuridad. No vemos el sol, no disfrutamos de sus rayos que no solamente nos alumbran, sino que nos ayudan a muchas cosas de los aspectos de nuestra vida, del desarrollo de nuestra salud, que nos da alegría. Es que mire, si no fuera por la luz, no veríamos los hermosos colores que estamos viendo hoy en todo. No solamente en estas flores, en ustedes. Yo desde aquí veo unos colores que están brillando, ustedes en sus caras, en sus ojos. Cada uno tiene unos colores y unas características hermosas. Miremos qué nos dice Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y a quién se refiere la palabra? A Jesús. Y Jesús mismo lo dijo, ¿cierto? Miremos nuestro texto principal, en Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es cuando el hombre requiere, hemos visto por el Antiguo Testamento, nos hemos enterado que generación tras generación tras generación, el hombre que ha hecho, apartarse de la palabra de Dios y hacer lo que se le ocurre, lo que quiere, vivir en el entenebrecimiento que el príncipe de las tinieblas sumió al mundo, ¿cierto? Que prefieren vivir así que buscar la luz y cambiar sus vidas. Entonces, ¿en qué contexto dijo el Señor Jesús? Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En ese capítulo el Señor Juan nos narra cómo había un ciego de nacimiento. Y no, en el primer momento los discípulos, creo que ni los discípulos esperarían que el Señor le diera luz a esos ojos, sino que según la creencia del Antiguo Testamento, el que tenía una enfermedad y más si nacía con esa enfermedad, era porque sus padres habían pecado. Entonces estaban preguntándole a Jesús, ¿era este hombre qué pasó? ¿Será que sus padres pecaron? ¿Será que es él? ¿Por qué lo castiga Dios así? Y el Señor Jesús dijo, no es porque sus padres hayan pecado, sino para que el Señor muestre su gloria. ¿Y qué hizo? Con un poquito de tierra y su saliva, untó los párpados y le ordenó que se lavara en una fuente determinada. Él obedeció y vio. Entonces, muchos de nosotros nacimos en pecado, pero digamos, vamos caminando. Somos como ese ciego, ¿cierto? Vamos caminando, pero encontramos a esa luz
que nos devuelve la vista, si nosotros queremos. Aquí hay voluntad. Ese hombre obedeció. ¿Qué hizo? Él se dejó hacer untar de esa empaste que le hizo el Señor en sus ojos, y luego fue y se lavó y vio, creyó, tuvo fe, hizo todo, obedeció, hizo lo que el Señor le ordenó y fue sano. Nosotros nacimos en pecado. El Señor, la luz, nos ilumina, nos guía, nos dice exactamente por dónde ir, qué hacer. Pero mire, yo hace poquito le decía a alguien que teníamos una conversación. Oye uno conversaciones, entonces que fulano, sobre todo si es de política, entonces si le gusta a este personaje, defiende a ese personaje y a capa y a espada, y ese es el único bueno, y si alguien descubre algo contra esa persona, entonces es que le están haciendo un montaje, y el otro dice lo mismo, y el otro dice lo mismo. Pero cuando vamos a hablar de Dios, entonces ahí sí surgen dudas. Ahí, así somos los seres humanos, desafortunadamente. En otro hombre ponemos nuestra fe, la confianza, nos quitamos la cabeza, dejamos de comer, dejamos de hacer lo que sea, ponemos las manos, algunos pondrán las manos en el fuego sobre todo por tipos de líderes que abusan o que usan más bien a la gente a favor suyo y no nunca al servicio de las personas. Y el único que tenemos, nuestro Padre que lo tiene todo, que nos da todo, que nos cubre de todo, que tiene el poder verdadero por encima de cualquier poder que haya aquí en el mundo, por grande que sea. De Él dudamos. ¿Será que sí? Y entonces oímos por ahí en alguna cosa o alguien dice, ¿será que Jesús sí existió? ¿No será que se lo inventaron? Y entonces nosotros dejamos que pasen esas dudas por la cabeza, ¿cierto? Entonces, por eso Él vino a iluminarnos y a iluminarnos a todos, a sacarnos de todo tipo de oscuridad. También, ¿por qué es eterno? Porque nos vamos a encontrar con Él en el futuro. En Apocalipsis 21, 23, 25 dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí ya no existirá la noche. Esa revelación era la que tenía Juan de Jerusalén descendiendo del cielo en el final de lo que algunos llaman los días del no tiempo, cuando ya se acaba el tiempo, y cuando se acaba el tiempo es porque ya estamos con el Señor, porque en ese momento para el Señor no existe tiempo ni espacio. Entonces, si ya no hay tiempo, estaremos con Él. Bendito y alabado sea el Señor, que ese es el futuro y la esperanza y la confianza que tenemos en Él. Además, es la luz que vino. No solamente se quedó allá, sino que Él quiso venir, quiso hacerse carne. Y por eso en Juan 1:14 es el que mejor nos lo describe, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué vino? A salvarnos de las tinieblas, ¿cierto? Porque ¿qué hacen las tinieblas cuando llega la luz? Huyen. ¿Como quién huye? Huyen como Satanás cuando nosotros nos sometemos a Dios. Eso nos lo dice Santiago 4:7, ¿cierto? Pero pilas, porque cuando la luz llega, sí, efectivamente, se hace claridad inmediata. Pero a veces, ¿en dónde se esconde la oscuridad? Debajito de la cama, ¿no?
Entonces, pilas con lo que todavía tenemos debajito de la cama, que es el sitio donde reposamos, donde guardamos, donde todo tenemos en el descanso nuestra vida. Así que pilas con esas cositas de donde se puede esconder la oscuridad y donde seguramente Satanás está vigilante para saltar nuevamente. Es la luz prometida. Cuando Él vino y fue prometido desde el comienzo. Desde el comienzo el Señor, que sabía cómo éramos la generación de hombres desde que cayó a la tierra, digamos, prometió una salvación para el hombre. En Isaías 9:2 nos dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y en Isaías 42:6 también dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Ahí ya estaba prometida la venida del Señor. ¿Y Él a qué venía? En principio venía a lo siguiente, venía a brillar. ¿A brillar cómo? A brillar con su ejemplo. No hace mucho recibimos una prédica que se llamaba predica, predica y luego habla. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús hizo todo al tiempo, porque en el momento en que Él actuaba también estaba hablando, también estaba debatiendo, también sabiamente, con la luz del Padre siempre sobre Él, defendiéndose del acecho de los malos, de las consejas de los fariseos, de todo tipo de persecución que desde el momento en que Él estaba en vida pública lo acechó y lo rodeó. En 2 Corintios 4:6 nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando nosotros leemos esto, ¿a ustedes no les llama la atención algo especial allí? En este versículo dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cómo así? Si la luz proviene de la luz, del Padre de las luces, ¿por qué el Señor aquí nos dice que de las tinieblas resplandeciese la luz? En este caso nos lo dice Pablo. Porque aquí en la tierra había un príncipe que era príncipe ¿de qué? De las tinieblas. ¿Qué había hecho? Había entenebrecido el entendimiento y sigue haciéndolo. Entenebrece por el entendimiento para que no veamos la luz, para que, si es posible, huyamos de la luz como muchos hacen. Entonces, por eso Él vino y se encarnó desde acá. Por eso es que la luz desde aquí resplandece, y resplandece ¿en quién? En la faz de Cristo Jesús. Es Él. Y gracias, Señor Jesús, por tu inmenso amor, por esa luz maravillosa que irradias donde quiera que estás. Gracias hoy te damos porque queremos nosotros que tú, ya que estamos en Cristo, con Cristo y para Cristo, seamos también esas luces, porque también lo dijo en Hechos 26:23, que el Cristo que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, también por eso vino, porque es que
los hombres, la generación siempre terca, hacia la oscuridad siempre se iba. Pero Jesús vino, ¿de dónde vino? Y se asentó aquí donde estaba la oscuridad y murió, pero resucitó y está resplandeciente en gloria. ¿Para qué? Para que nosotros ahí seamos iluminados por esa luz, para que Él llegue a nuestras mentes y nuestros corazones y a nuestras vidas y ya no nos apartemos de Él. Gracias, Padre Celestial, a ti todo honor y gloria. La luz vence las tinieblas, ¿cierto? A eso vino. Él vino porque fue prometido, venía a brillar y venía a resplandecer y a resplandecer luego en nosotros y finalmente a vencer las tinieblas. ¿Y cómo las venció Él? Miremos cómo las venció, nos lo dice Colosenses 2, 14, 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Solo de esa manera podía vencer por toda la eternidad a la oscuridad, y nosotros ya lo sabemos, y nosotros ya somos conocedores de eso, y por eso nosotros también somos luces, porque somos hijos de Dios gracias a todo el sacrificio que hizo el Señor Jesús y que nos llevó a la condición de hijos de Dios. Pero ¿saben qué? Hay que seguir insistiendo porque se nos olvidan las cosas y nosotros no tenemos que estar siempre vigilantes de no contagiarnos de esa parte, y es que hay una condenación en la humanidad. En Juan 3:19 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y cómo son hoy en día? ¿Cómo siguen siendo? Malas. Es que ya no damos, es que algunos decimos Señor porque todavía nuestras familias no han llegado a tus pies, pero es que uno dice ya ven Señor, porque ya no hay cupo para más maldad, para que nosotros veamos más maldad y pensar que todavía está por venir lo peor. ¿Qué nos dice Juan 12:36? Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Eso le dijo a sus discípulos, porque Él estaba presente físicamente con ellos y les dijo: crean en mí, yo soy la luz. Pero resulta que cuando Él subió, nos hizo a nosotros y nosotros creemos, le amamos, le llamamos, le reconocemos como nuestro Señor. ¿Qué pasa? Que Él habita en nosotros, en nuestro corazón, porque nosotros le abrimos nuestro corazón, le llamamos y ya esa luz está aquí. Entonces por eso somos hijos de Dios, hijos de la luz, somos lámparas, lámparas. Y tenemos que ser muy cuidadosos cómo somos esas lámparas. Por eso decía al principio que qué bendición que estamos aquí haciendo qué. Cuando en la mañana oramos, cuando en lo solitario o en familia estudiamos la palabra, ¿qué estamos haciendo? Y cuando nos congregamos, ¿qué estamos haciendo? Recogiendo, proveyéndonos de aceite para que no le falte aceite a esta lámpara, para que brille con la luz, pero con la luz de Dios, no con la lucecita artificial que da el mundo. Así que también, ¿cómo es esa luz? Es una luz glorificada. ¿Glorificada por quién? Por el Padre de las luces. Y para trabajar
¿A través de quiénes? De nosotros, que somos los hijos de la luz, que somos los hijos de Dios, que somos esas lámparas que el Señor usa, a través de las cuales Él quiere manifestarse permanentemente. ¿No les da eso alegría? Que el Señor nos use. A veces nos parece dura la palabra porque la asimilamos al uso o manipulación que los hombres hacen de otros hombres. Pero en este caso, por favor, no es un privilegio inmenso ser uno, por la gracia y el favor del Señor, ser usado por Dios, usado en cada momento, usado para dar la palabra, usado para profetizar, usado para compartir el poder, para transmitir el poder de Él hacia otros, hacia los que nos rodean, hacia esos que están necesitando y que solamente no pueden llegar solo por fe, sino que tienen que ver algo como palpable. Y solo cuando se encuentran con eso palpable, como que abren los ojos. Es como cuando el Señor sacó las babitas y con la tierrita le tocó los párpados, le hizo un empaste, no se dice, emplasto. Yo dije empaste, perdónenme por favor, un emplasto. Y le hizo eso y él sintió lo físico, él sintió algo. De esa manera es como el Señor a veces trabaja con muchos. Tiene que ir y echarle tierrita y babitas. Y a veces nosotros podemos ser parte de esa tierrita o a veces podemos ser las babitas que salpicamos para que el Señor finalmente llegue a esas personas, porque es que hay afán. Mire que todas estas, en una coincidencia, tal vez diosidencia, en nuestras prédicas últimamente ha sido, y un llamado de nuestra pastora ha sido: oremos para traer más almas, oremos para traer más almas, porque es que hay afán, de verdad que hay afán, y ¿quién no quiere compartir la alegría y el privilegio de vivir como vivimos nosotros? Eso se comparte, ¿cierto? Queremos que muchos seamos los que lleguemos, y más si son allegados a nosotros. Entonces, en la gloria, ya lo vimos en Apocalipsis cómo va a ser, ¿cierto? Cómo va a ser para las naciones que se salvan, que van a llegar, que no van a necesitar, no va a haber ya luna ni sol, porque ya todo es luz, luz infinita. Pero nosotros, ¿cómo estaremos en esa gloria? Yo diría que ¿cómo estamos? Porque Efesios 2:6 nos dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. En este momento, ¿dónde estamos? Estamos ya con Él, ¿cierto? Ya no es ese futuro, pero claro, en el futuro, cuando ya no haya tiempo, ¿en dónde vamos a estar? En la gloria total. Ya no va a haber un cuerpo acá, ya vamos a estar plenamente disfrutando de la luz, disfrutando de la gloria del Señor, y muchos recibiendo sus coronas, porque han dado una vida, han creído, ha sido con sacrificio, sí, porque todos sabemos que todo el que da un paso hacia el Señor, hacia la luz, siempre hay algo oscuro que le está haciendo una zancadilla. Pero no importa, nosotros nos levantamos y seguimos como sea, seguimos bajo el amparo de esa maravillosa luz. ¿Cómo se gloría también el Señor? Precisamente lo que estamos tocando en este momento, trabajando a través de nosotros. Él se gloría en nosotros, para Él es una dicha. Él podría, es que es tan maravilloso Él mismo, que Él quiere ser esa unidad con nosotros. Él no nos creó como marionetas para que hiciéramos su voluntad. ¿Se fijaron lo que acabé de decir, no? No nos creó como marionetas para que hiciéramos su voluntad. Él quiere que hagamos su voluntad, poniendo nuestra voluntad
a favor de Él. Por eso nos dio el libre albedrío, porque si no, pues no tendría gracia. Y Él quiere que nosotros gocemos y disfrutemos. Es que no tenemos dimensión en nuestro entendimiento para entender la gloria maravillosa de la que nos podemos perder, de la que nos podemos estar alejando. Incluso la tristeza nos puede ir llevando poco a poco a la oscuridad. La tristeza nos puede ir poniendo muy cabizbajos, nos puede ir, ay, yo no voy, no me llamen, no quiero hablar con nadie, no quiero ver nada, solo quiero llorar, solo quiero la sola tristeza. Entonces ya vimos que la luz es alegría. Entonces, ¿qué debemos buscar para sentirnos alegres, para que nos llene el Señor con todo y con todo? Miremos qué nos dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y si no vayamos más lejitos, ahí está el monte y ahí vemos a Monserrate y a Guadalupe. Se ve tal vez más, desde muchos puntos de la ciudad es visible Monserrate, ¿cierto? Entonces esa no se puede esconder, la esconderán de pronto las nubes, de vez en cuando, pero no se puede esconder. Nosotros somos luz y nosotros no nos podemos esconder porque ya brillamos donde quiera que vayamos, ¿cierto? Y el Señor en su magnífica sabiduría que nos dejó para que nosotros seamos lámparas para otros, para nosotros mismos, para que mantengamos nuestra provisión de aceite, nos dejó lo que nos dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos dejó la palabra, ¿cierto? Nos dijo, estúdienla, escúchenla, ámenla, todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Pero también nos dijo, no se queden solamente con eso, no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores. Isaías en 58:8-10 nos dice algo muy pragmático, que es muy práctico, que es lo que debemos hacer, que es lo que debe hacer el hacedor. Él en ese capítulo está haciendo referencia a cómo hacer el ayuno, pero nos viene que ni pintado, porque además del ayuno que forma parte, esta es una forma de hacer la palabra, de que nos llegue la luz. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Del 8 al 10. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿A qué yugo se refiere el Señor acá? Isaías el profeta se estaba dirigiendo a una población que donde todavía había esclavitud, ¿cierto? Entonces, pues buscaban de Dios, sí, buscaban a Jehová, pero eran inclementes con el que esclavizaban, le tenían el yugo. Como muchos, hoy no hay esclavos, hay esclavos voluntarios que siguen como borregos aquellos a quienes les ponen un yugo encima y abusan de ellos y los manipulan. Entonces a ese yugo es al que se refiere. Nosotros no tenemos por qué tenerle yugo encima de nadie. Por el contrario, si podemos ser un bastón, seamos un bastón, no un yugo. Y el dedo amenazador a toda hora. Es que todos esos, yo hice eso porque yo no sabía, pero esos son los culpables. Todos esos, no hay mejor defensa que la del acusar,
defenderse acusando a los demás. Y el hablar vanidad, tanta cháchara, sí, perdónenme, tanta cháchara que nosotros hablamos y hablamos y hablamos y decimos de este y decimos de aquel y decimos, eso sí, de nosotros utilizaremos las mejores palabras para expresarnos de nosotros mismos, porque es que nosotros sí, ¡ay! Vanidad, y ya también nos lo tocó en la palabra anterior, vanidad de vanidades, solamente vanidad, decía Salomón, todo es vanidad, de manera que si nosotros vamos a ser utilizados por el Señor, no nos pase lo que le pasaba a la señora, que todos los días cuando se paraba frente a la ventana de su cocina a tomarse un tinto, veía cómo su vecina estaba tendiendo la ropa y decía, uy, no, pero esa mujer, si no, alguien tiene que enseñarle a lavar la ropa, mire esa ropa cómo le queda de sucia. Pero es que, y el marido ahí leyendo la prensa, todo paciente. Así día tras día tras día, y de pronto una mañana, el marido nunca le decía nada. Una mañana la señora se levantó y quedó, casi bota el tinto, porque dijo, no puede ser posible. Alguien le enseñó a esa mujer a lavar la ropa. Mírela, qué ropa tan limpia, o cambiaría de jabón, ¿qué haría? Y el Señor lo que le dijo fue, ay, yo esta mañana madrugué y limpié la ventana. Entonces, amados hijos, nosotros somos luz. ¿Qué estamos haciendo con esa luz? Que nos quede esa reflexión. Hoy el Padre nos trajo este mensaje para permitir ser transformados, o utilizando una de las definiciones de la luz, para que se dé a luz ese nuevo hombre, para que ese viejo hombre muera al pecado y vea siempre la luz. Entonces, que a nuestro alrededor, que en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro interior, todo sea luz, para que irradiemos luz y mantengamos nuestras ventanitas limpias para ver lo mejor de los demás. Pero ¿saben qué? Para que los demás puedan ver esa luz diáfana y no seamos piedra de tropiezo. Gloria al Padre, gracias Señor, gracias Padre Celestial. Gracias, Señor. Aleluya. Muy bendecida la palabra, ¿verdad? A veces dejamos de buscar las cosas de Dios por buscar cosas del mundo. No, tal vez no valoramos el tiempo como tiene que ser. Dejamos de adorar, de alabar la Biblia, de cantarle al Rey, tantas cosas, por estar pendiente de quién se cae o quién va o quién viene. No, es el tiempo. Iglesia, es el tiempo de buscar de Dios. Es el tiempo de no quedarnos en casa, ni estar pendiente de las lucecitas del centro o de aquí o de allí. Jesucristo es luz. Y si tú tienes la luz en tu corazón, y si tú tienes la luz ahí en tu espíritu, tú vas a brillar, tus hijos van a brillar, tu casa va a brillar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz verdadera. Amén. Entonces, qué importante saber esto. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Él es nuestra luz. Por eso yo digo por ahí, el que es bello es bello. Amén. ¿Cuántos dijeron amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos bellos y bellas hay aquí? Amén. Usted tiene que verse hermoso. El día que usted se vea feo, se va a acordar de lo que la pastora está diciendo. Ese día no está el Espíritu de Dios en tu corazón. Si el Espíritu de Dios está en tu corazón, usted puede llorar, gimear, sacar moco, lo que quiera, pero usted está radiante, se está bendecido, usted está gozoso, porque Cristo es la fuerza y el poder de su vida. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bueno, antes de todo, quiero decirles, el próximo domingo, con la ayuda de Dios,
traigan sus hijos, traigan su familia.